Muy buenas a todos. ¿Les ha pasado alguna vez que están programando y no saben cómo conectar sus clases unas con otras? Empiezan a crear muchos objetos y se imaginan lo difícil que va a ser escalar su proyecto en el futuro. Pues en el banquete de hoy vamos a ver 9 patrones de diseño que les van a ayudar para poderlos utilizar en cualquier tipo de aplicación, videojuego o lo que quieran. Y al final les tengo un bonus de unos principios que también van a poder empezar a aplicar hoy mismo. Así que comencemos. Facade es un patrón estructural que nos va a servir para crear una interfaz sencilla para un sistema complejo. Imaginemos que tenemos una fábrica de churros. Esta fábrica la va a estar utilizando nuestro cliente y él es el que va a estar utilizando cada uno de los métodos que nosotros le estamos ofreciendo en la interfaz. Pero si él quisiera realizar alguna tarea sencilla y el método que va a utilizar requiere utilizar otros muchos submétodos, entonces esta interfaz se puede decir que tiene una interfaz que no está tan definida como se espera. Entonces el cliente estaría utilizando bastantes métodos para realizar su objetivo. Y aquí es donde entra el patrón de diseño Facade. Entonces ahora nosotros vamos a crear una interfaz que va a reutilizar los métodos de nuestra fábrica de churros, pero va a hacer que cada uno de los métodos sea muchísimo más sencillo de utilizar y mejor definidos para que nuestro cliente no tenga que meterse a tanto detalle de lo que va a realizar el programa. Veamos este ejemplo en Java. Tenemos una clase que es la de fábrica de churros. La fábrica de churros contiene 5 métodos: el de abrir las puertas, el de limpiar la máquina de churros, el de empezar la máquina de churros, el de cerrar las puertas y el de apagar la máquina de churros. Si el cliente quiere iniciar su fábrica de churros, entonces lo que él ocupa hacer es llamar primero al método de abrir las puertas, luego el de limpiar y luego el de iniciar. Entonces tiene que llamar todos esos tres métodos para poder utilizar su fábrica de churros de inicio. Y una vez que la termina de utilizar, para terminar, va a utilizar el método de cerrar, luego va a limpiar la máquina y luego va a apagar la máquina de churros. Entonces, para cada uno de esos sencillos métodos, él tiene que estar utilizando tres métodos diferentes para iniciar su fábrica de churros y para apagar su fábrica de churros. Así es como se ve su main actualmente. El cliente está inicializando nuestra fábrica de churros y entonces él tiene que llamar para iniciar la fábrica cada uno de estos tres métodos. Y para cerrar la fábrica, ahora tiene que llamar estos tres métodos que comenté anteriormente. Y aquí es donde entra el patrón de diseño Facade. Entonces nosotros ocupamos crear una clase que va a encapsular la clase original. Entonces nosotros vamos a tener en la clase Facade la clase original y cuando creemos nuestro constructor le vamos a pasar la clase original, la fábrica de churros, se la vamos a pasar a la clase Facade. Lo vamos a iniciar y ahora vamos a crear métodos muchísimo más sencillos para que el cliente pueda iniciar su fábrica de churros y cerrar su fábrica de churros con dos simples métodos. Entonces ahora vamos a estar llamando cada uno de los pasos que son requeridos para iniciar la fábrica y cada uno de los pasos que son requeridos para cerrar la fábrica y él ya solo va a llamar a este método o a este método para poder utilizar su fachada. Y nuestro cliente ahora lo va a tener que utilizar de esta manera. Creamos el patrón de diseño fachada, lo vamos a inicializar y le vamos a pasar la fábrica de churros inicial que teníamos aquí. Y ahora ya solo vamos a decir churrosfactory.startFactory. Y para cerrarlo vamos a utilizar el mismo objeto, pero close factory. Y entonces ya pueden ver que fue muchísimo más sencillo que utilizar los otros métodos cada uno por su cuenta. Ejecutamos el programa y como verán, se inició la fábrica de churros, primero utilizando los métodos sin la fachada y luego utilizamos otra vez los mismos métodos, pero ahora utilizando la fachada y como pueden ver la funcionalidad fue completamente igual. Y así es como funciona el patrón de diseño Facade. El patrón Singleton es un patrón de creación que nos va a ayudar para cuando solo querramos que exista una instancia de nuestra clase en un momento dado. Lo que nosotros vamos a hacer va a ser crear una clase que va a ser de tipo Singleton
y cada uno de los clientes que quieran acceder a esta instancia, todos van a estar accediendo a la misma instancia. No se van a poder crear múltiples objetos de, en este caso, que va a ser una fábrica de churros. Veamos cómo se implementaría esto en Java. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear un objeto del tipo de la clase que queremos que no se vaya a duplicar. Lo tenemos que declarar como estática y la inicializamos preferentemente en null para que nos ocupe memoria en momentos que no la ocupamos. Después vamos a crear nuestro constructor y lo vamos a hacer privado. Esto con la finalidad de que nadie pueda acceder a nuestra clase cuando querramos instanciar un nuevo objeto. Y finalmente el método con el que van a poder acceder los clientes a nuestra fábrica actual. En este caso le vamos a llamar obtener fábrica. Vamos a verificar que esta instancia sea nula antes de crear una nueva instancia de este objeto. Esto para que no se pueda volver a crear una vez que ya se creó. Y luego vamos a regresar la fábrica que ya tenemos creada. Y con todo esto ya tendríamos nuestro patrón de singleton. Para que vean su funcionamiento actual, lo que vamos a hacer va a ser crear una variable privada que va a ser el número de churros y vamos a agregar dos métodos, uno para setear esa variable y otro para regresar la propiedad. Veamos cómo lo utilizaría cada uno de los clientes. Para este caso primero vamos a crear dos fábricas de churros diferentes y solo en la primera vamos a estar seteando el valor del número de churros, actualmente lo vamos a poner en 308. Y luego vamos a tratar de acceder al valor que seteamos de esa propiedad generalizada, pero utilizando la fábrica 1 y la fábrica 2. Y luego vamos a tener una tercera manera que va a ser obteniendo el método estático directamente, que es el de obtener la fábrica, y utilizando su método de obtener el número de churros. Ejecutamos. Como pueden ver, en el mismo caso se mostró 308 para las tres instancias. Eso significa que solo teníamos una instancia interna de la fábrica, a pesar de que nosotros intentamos tener múltiples, siempre nos regresó la misma. Y cuando utilizamos el método estático directamente, igualmente nos regresó la instancia que ya teníamos creada. Ahora vamos a ver otro tipo de implementación del patrón singleton, pero este va a estar protegido contra hilos. Cambiaremos nuestra propiedad que era de tipo estática, ahora la vamos a hacer volátil y estática. Esto con la finalidad de que esté verificando constantemente el valor de la propiedad. Y ahora tenemos un nuevo método que ahora va a estar funcionando con threads. Este lo que va a hacer va a ser sincronizar cada uno de los hilos que tengamos actualmente en ejecución para que antes de que vuelva a crearse uno de los hilos que intenta ser como la instancia, nosotros vamos a decir, ok, el hilo anterior no intentó crearlo. En caso de que sí lo haya intentado crear, esto ya no se va a cumplir porque ya va a tener un valor y ya no va a ser nulo. Entonces cuando entre este bloque de código, solo uno de los hilos va a volver a crear nuestra instancia que queremos. La única diferencia cuando querramos utilizarlo en el cliente es que ahorita vamos a utilizar el otro método, pero es exactamente igual. Ejecutamos y como pueden ver tenemos el mismo resultado. Y así es como funciona el patrón de diseño singleton. El patrón proxy es un patrón estructural que nos va a servir para crear un objeto que controla el acceso a otro objeto. Este puede ser utilizado para controlar un acceso remoto o para crear un objeto que va a utilizar muchos recursos o cuando necesita ser este objeto protegido. Nosotros tenemos muchos tipos de proxies. Algunos de ellos es el proxy remoto, el proxy virtual, el de protección, el de caché, el de firewall, el de sincronización y el de counting. El remoto nos va a servir para acceder a un objeto que esté localizado en otro lado, el virtual para cuando querramos crear un objeto que utiliza muchos recursos solo cuando sea necesario, el de protección nos va a permitir controlar el acceso al objeto, el de caché para almacenar resultados que son usados con mucha frecuencia, el de firewall para proteger objetos de ciertos ataques, el de sincronización para acceder a objetos concurrentes de una manera segura, y el de counting para hacer un tipo audit cuando nosotros accedamos a un objeto. La representación de este, imaginemos en este ejemplo que tenemos una fábrica y vamos a tener una fábrica de churros real y una fábrica de churros proxy. Entonces nuestro cliente va a estar accediendo a la fábrica de churros proxy y este internamente va a estar llamando a la fábrica de churros real, pero el cliente siempre va a creer que está llamando a la fábrica de churros real y que no hay ningún intermediario. Para este ejemplo, imaginemos que tenemos una compañía de churros.
Entonces nosotros vamos a crear una compañía de churros y dentro de esta vamos a tener una fábrica de churros. Esta fábrica de churros solo queremos inicializarla cuando nosotros vamos específicamente a preparar churros. Cuando querramos vender churros, aquí tenemos una función para vender churros, no queremos que se inicialice toda la máquina de churros porque esta tarda bastante tiempo en ejecutarse. Para esto nosotros vamos a crear una interfaz que va a ser de tipo fábrica. En esta nosotros solo vamos a tener un método para inicializar la fábrica. Primero diseñaremos nuestra fábrica de churros real. Esta fábrica es la que sí va a inicializar cada una de las máquinas internas de la fábrica. Tendremos la propiedad para la máquina de churros y una vez que se llame este método, nosotros vamos a inicializar cada una de las 5 máquinas de churros. Estas máquinas tardan aproximadamente un segundo en inicializarse y por eso queremos que cuando nosotros solo querramos vender churros, pues mejor que no se ejecute. Para hacer esto nosotros crearemos nuestro proxy de churros. Entonces nosotros vamos a implementar la interfaz factory y adentro de esta clase nosotros vamos a ingresar la fábrica real. Entonces el proxy va a ser el que está llamando realmente a la fábrica. Cuando nosotros lo inicialicemos, este solo va a decir que estamos creando un proxy. Entonces en nuestro método, cuando nosotros llamemos a la fábrica de churros y la querramos inicializar, este va a ser el que va a llamar a la fábrica de churros real. Entonces hasta que no llamemos este método de la clase proxy, nosotros vamos a tener la factory real en nulo. Entonces no lo vamos a inicializar la fábrica real hasta que nosotros la necesitemos. Y volviendo a la clase de la compañía de churros, como pueden ver, una vez que nosotros inicialicemos en el constructor la clase, nosotros vamos a estar inicializando la clase proxy, no la clase real. Si solo queremos vender públicos al churro, nosotros cada vez que llamemos esta función vamos a estar reduciendo en 1 la cantidad de churros. Si queremos saber cuántos churros nos quedan, llamaremos a esta función para obtener cuántos churros nos quedan. Pero una vez que ahora sí querramos inicializar la fábrica de churros, nosotros vamos a llamar al método de inicializar la fábrica de churros y este va a llamar al método proxy y el proxy va a llamar al real. Ahora veamos cómo lo utilizaría nuestro cliente. El cliente solo va a crear una compañía de churros e internamente este no va a inicializar las fábricas de churros hasta que lo vaya a necesitar. Entonces cuando solo quiera vender churros, solo va a estar inicializando los métodos que él necesita. Va a ser vendiendo churros, esto va a decir cuántos churros tenemos actualmente, luego vamos a vender 3 churros y vamos a ver ahora cuántos nos quedan. Y una vez que ya necesitemos preparar churros, ahora nosotros vamos a poner inicializar la fábrica de churros. Este método va a llamar al proxy y el proxy va a llamar al real, pero ahora se va a tardar un tiempo en ejecutarse. Pero nosotros pudimos vender churros sin la necesidad de que las fábricas estuvieran inicializadas. Ejecutamos. Y como pueden ver, primero la fábrica de churros se puso a vender churros y justamente después de eso llamamos al método que inicializaba las máquinas y como pueden ver fue inicializando de una por una, pero no tuvimos que esperar a que cada una de las máquinas se inicializara antes de que nosotros pudiéramos vender unos ciertos churros. Y prácticamente esa es la idea del patrón proxy. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos implementar un patrón proxy pero de seguridad, lo que tendría que hacer esta máquina sería verificar ciertas condiciones para ver si ese método se puede ejecutar en la fábrica real antes de llamarlo. Entonces ustedes pondrían sus validaciones de seguridad y una vez que sí se cumplan, llamarían a la fábrica real. Y así es como funciona el patrón de diseño proxy. El patrón observer es un patrón de comportamiento. Este nos va a ayudar a notificar sobre un suceso a otros componentes o cuando queremos hacer algún cambio a otras clases cuando alguna de las otras clases realiza un cambio. El patrón observer consta de 2 cosas. Una que va a ser el observador. El observador es una persona interesada en algún tema y tenemos el tema que va a ser cualquier cosa que es el que va a querer como que alguien que esté observándolo. Para este ejemplo imaginemos que tenemos una empresa de churros. Entonces, la implementación del observador van a ser cada uno de los empleados. Y los temas, en este caso vamos a tener 2. Uno, van a ser las noticias para toda la empresa, o sea, van a ser todos los churros en general. Y uno, van a ser solo para las noticias de churros de los empleados de ventas.
Entonces solo los empleados que sean de ventas van a estar interesados en las ventas de los churros, pero todos los demás empleados van a querer estar involucrados en las noticias generales. Creamos nuestra primera interfaz, la del tema. Esta va a tener tres métodos: uno para suscribir a observadores, otro para desuscribirlos y otro para notificar algo a cada uno de los que están observando. También tendremos nuestra interfaz para los observadores. Esta va a tener un método para la actualización de cada uno de los mensajes que nos pueda llegar a mandar el tema. Crearemos nuestra clase empleo que va a implementar la interfaz de observador, y a este le vamos a poner un nombre de empleado y vamos a crear su constructor para inicializar este nombre y poderlo identificar cuando hagamos la impresión, y sobreescribiremos el método de la interfaz del observador, que esta solo va a hacer lo que queremos que pase cuando nos manden una actualización. En este ejemplo solo queremos que nos imprima el nombre del empleado y el mensaje. Diseñaremos ahora las noticias de los churros para todos los empleados de la empresa. En este caso vamos a implementar la interfaz del el tema. Este va a tener una lista de cada uno de los empleados que van a estar interesados en este tema en específico. Vamos a crear el método para suscribir a los observadores. En este caso solo es agregar empleados a la lista. Otro método para desuscribirlos. Este solo los va a eliminar de la lista. Y el método para notificar a los observadores. En este caso nosotros le vamos a pasar el mensaje que queremos notificar a cada uno de los observadores y vamos a ya hacer un ciclo para cada uno de los empleados y vamos a llamar su método de actualización y le vamos a pasar el mensaje. Ahora haremos exactamente lo mismo, pero con los empleados de ventas. En este caso vamos a tener una lista que va a ser para los empleados de ventas que van a estar interesados en las noticias de las ventas, y vamos a tener los mismos métodos, pero estos van a estar implementados específicamente para los empleados de ventas. Veamos cómo lo utilizaría nuestro cliente. Primero que nada, vamos a crear 6 empleados. Vamos a hacer 3 empleados de producción y 3 empleados de ventas. Ahora vamos a crear los temas. Vamos a hacer un tema para las noticias de los churros en general y otro para los empleados de ventas. Ahora vamos a suscribir a los empleados de producción y de ventas al tema de los churros. Así que en este caso queremos que todos los empleados estén interesados en el tema en general, pero solo vamos a suscribir a los empleados de ventas en el área de noticias de los churros que sean relacionados a las ventas. Y ahora vamos a notificar en general a todos los que estén suscritos al tema de los churros generalizados. Y en este caso les vamos a mandar un mensaje que diga a trabajar. Y para notificar solo a los empleados que están suscritos al área de ventas, vamos a hacer lo mismo, pero vamos a involucrar el método desde el objeto de ventas. Entonces ahora vamos a decir a trabajar los de ventas. Ejecutamos. Y como pueden ver, cuando realizamos la notificación para las noticias en general, los 6 empleados fueron notificados. Pero a la hora de solo hacer la notificación para los empleados de venta, este mensaje solo salió para cada uno de los 3 empleados que estaban suscritos. Y así es como funciona el patrón de diseño Observer. El patrón Mediator es un patrón de comportamiento que nos va a ayudar cuando tenemos múltiples objetos que se comunican entre sí. Imaginemos un escenario donde tenemos 4 componentes. El 1 invoca funciones del 2, el 2 del 4 y el 4 del 3 y el 3 del 2. Entonces, como pueden ver, este diseño es altamente enlazado. Y aquí es donde entra el patrón Mediator. Imaginemos un escenario donde nos solicitan crear una máquina para churros regulares y una máquina para churros suaves. Entonces queremos que esta máquina, todo su método de preparación sea completamente diferente. Y aquí nosotros tenemos 3 componentes: un calentador, un dispensador de agua y un mezclador. Y dependiendo de lo que queramos preparar, si son churros regulares o churros suaves, nosotros tenemos que manipular los componentes de una manera diferente. El calentador no lo vamos a crear a los mismos grados, vamos a querer menos agua y vamos a mezclar a una velocidad diferente. Todos estos van a estar implementando una interfaz llamada colleague. Y cada uno de estos 3 componentes, que son los colleagues, se van a estar comunicando directamente con el mediador. Cada uno de estos va a estar implementando la interfaz de mediador. Y dependiendo de cuál sea el que nosotros creemos en la implementación, es el que vamos a hacer que cada uno de los componentes
estén contenidos pero dentro del mediador, no una comunicación entre componentes. Veamos un ejemplo en Java. Primero veremos nuestras dos interfaces, la de la máquina mediadora. Esta va a tener las funciones para empezar la máquina, para empezar el calentador, llenar de agua, mezclar ingredientes y apagar la máquina. Y tendremos nuestra interfaz que va a ser de tipo colleague, la que van a heredar cada uno de los componentes, y esta vamos a tener un método para setear el mediador. Veamos cómo implementaríamos nuestros mediadores. Nosotros vamos a hacer que implemente de la interfaz de Machine Mediator, y adentro vamos a tener cada uno de los tres componentes que van a existir. En este caso va a ser el calentador, el dispensador de agua y el mezclador. Vamos a tener un constructor para inicializar cada uno de estos componentes. Nosotros se los vamos a pasar cuando estemos utilizándolo dentro del cliente, y vamos a estar sobreescribiendo cada uno de los métodos de la interfaz. En este caso, cuando inicialicemos la máquina, solo vamos a decir que ya estamos preparando churros regulares. ¿Por qué? Porque esta clase es la que se va a encargar de los churros regulares, no de los suaves. Una vez que inicia, nosotros vamos a empezar el método para el calentamiento, y el método de calentamiento es el que se va a encargar de llamar al componente con los grados necesarios. Una vez que queramos pasar al siguiente proceso, nosotros no vamos a estar invocando directamente fill with water desde esta clase. ¿Por qué? Porque lo que se va a encargar de llamar esta función va a ser el calentador, porque el calentador ya tiene la función adentro, y este va a tener una funcionalidad más compleja y no sería solamente llamarlo acá. Entonces no estaremos ingresando todos nuestros componentes y toda la funcionalidad dentro de una misma clase. Así van a funcionar igualmente nuestras otras clases, la de llenar con agua y la de mezclar ingredientes. Una va a estar haciendo para los churros normales 150 mililitros de agua y una velocidad de 300. Y luego implementaremos esta interfaz, pero ahora vamos a crear churros suaves. Igualmente crearemos todas sus propiedades, crearemos el constructor inicializado, y cuando inicialicemos la máquina nosotros vamos a decir que estamos preparando churros suaves. Pero como pueden ver, ahora cada uno de los componentes ya utiliza diferentes medidas. Nosotros vamos a estar calentando a 20 grados, vamos a estar llenando 300 mililitros de agua para que los churros queden más suaves, y vamos a estar mezclando a una velocidad más lenta. Ahora veamos cómo implementaríamos cada uno de los colleagues. En este caso vamos a hacer el calentador. Cada uno de los componentes va a contener un mediador interno privado, y vamos a estar sobreescribiendo el método de setear mediador. Nosotros vamos a inicializarlo, y ahora sí, dentro de cada uno de los componentes nosotros podemos crear toda la funcionalidad y va a quedar completamente aislada del mediador. En este caso vamos a implementarle una función para calentar los churros, y vamos a decirle a cuántos grados queremos calentarlo. En este caso solo vamos a imprimir un mensaje de calentando estos grados, pero aquí ya ustedes pueden tener muchísimas funciones que estén vinculadas al calentador. Y una vez que terminen de realizar todo el proceso de calentar, ahora van a llamar al mediador, que sería el siguiente paso de la máquina. Ustedes van a decir mediador.llenar con agua. ¿Por qué? Porque ese es el siguiente paso después de calentar la máquina. Pero como pueden ver, estamos llamándolo directamente del mediador. El dispensador de agua lo vamos a implementar igualmente de la interfaz colleague. Haremos el seteo de todas las propiedades y haremos la funcionalidad de llenar con agua. Nosotros indicaremos cuántos mililitros queremos de agua, imprimiremos esa información, y una vez que terminemos vamos a llamar al mediador y vamos a decirle mezclar ingredientes, porque una vez que ya finalizamos de llenar con agua, el siguiente paso es mezclar los ingredientes. Haremos igualmente lo mismo con el mixer. El mixer va a setear las propiedades y vamos a tener una función para mezclar los ingredientes, y nos va a decir a cuánta velocidad estamos mezclando. Y una vez que terminemos, vamos a terminar la funcionalidad de la máquina y la vamos a apagar, llamando desde la máquina mediadora a la función. Ahora veamos cómo lo implementaría nuestro cliente. Nosotros primero ocupamos crear los tres componentes. Una vez que creamos cada uno de los tres componentes, vamos a crear el mediador. Este mediador ocupamos inicializarlo pasándole como parámetro cada uno de los tres componentes, porque nosotros lo declaramos de esa manera. Una vez hecho eso, nosotros vamos a setear el mediador para cada uno de los componentes internamente
el que creamos. Entonces le vamos a poner setMediator y se lo vamos a pasar para cada uno de los componentes. Y simplemente para inicializar nuestra máquina y decirle, ok, empieza a preparar churros regulares, nosotros vamos a llamar a la máquina y vamos a pasarle el método de inicializar la máquina. Si ustedes tuvieran algún otro componente que se encarga de la inicialización, simplemente llamarían a ese componente. Pero en este caso, la máquina es lo que inicializa todo. Ejecutamos. Y como pueden ver, se empezó la máquina creando churros regulares. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros le dijimos que queremos churros normales. Este va a empezar el proceso y va a seguir calentando a 30 grados. Una vez de eso vamos a llenar 150 mililitros de agua y vamos a mezclar a una velocidad de 300 y vamos a apagar la máquina. Si ahora quisiéramos preparar churros suaves, simplemente nosotros estaríamos implementando el mediador de churros suaves. Ejecutamos. Y como pueden ver ahora se inició el proceso de churros suaves, calentando a 20, llenando 300 mililitros y mezclando a una velocidad de 150. Y así, ustedes pueden crear múltiples programas que van a ser diferentes mediadores sin la necesidad de estar implementando lógicas con muchas sentencias if o else if y todo eso para declarar su lógica. Y así es como funciona el patrón de diseño Mediator. Composite es un patrón de diseño estructural. Este nos va a permitir representar jerarquías de objetos de cualquier tipo de estilo. Esto es muy parecido a un árbol. Composite está compuesto de dos cosas. Uno serían los nodos iniciales que sean los de tipo composite y los nodos hojas. Los nodos que sean de tipo composite pueden tener un composite o más de uno. Y al final cada uno de estos puede tener una cierta cantidad de nodos hojas. En este ejemplo imaginemos que tenemos una compañía de churros. Esta compañía de churros tiene el área de producción, el área de ventas y una cierta cantidad de tiendas distribuidoras. Entonces, el área de producción va a tener una cierta cantidad de empleados y estos van a ser los nodos hoja y son los que vamos a identificar cuáles son los empleados. Igualmente el área de ventas va a tener sus empleados y el área de distribuidores va a tener una cierta cantidad de tiendas, pero la tienda principal va a ser otro composite que va a tener una cierta cantidad de empleados. Primero que nada necesitamos una interfaz que va a ser la que va a ser el tipo generalizado del tipo churro. En esta ocasión va a ser la compañía de churros el que va a poder representar ya sea composites o hojas. Esta va a tener tres métodos. Uno va a ser para obtener el nombre de la sección. Otro que nos va a permitir agregar más subsecciones a la sección que ya tenemos. Eso quiere decir agregar otro composite a nuestro composite actual. O utilizar en cambio un objeto que ya va a ser de tipo hoja. Nosotros podemos agregarle a esta sección cualquiera de los dos. Y un tercer método que va a ser el que nos va a generar la jerarquía. Primero implementaremos el composite, en este caso lo vamos a llamar company section. Como pueden ver, implementa el churros company, que es el composite, la interfaz. Como esto va a ser un composite, primero tenemos que tener el nombre de la sección y tenemos que tener una lista privada de los churros companies que van a representar o más secciones o un nodo hoja. Creamos nuestro constructor que va a inicializar el array de churros y nos va a indicar el nombre de la sección. Implementamos el método para regresar el nombre de la sección y como este es un composite, vamos a agregarle a la implementación de addSection una manera de agregar nuevas secciones o nodos hojas, dependiendo sea el caso. Como pueden ver, utiliza un objeto que hereda de la interfaz y un último método que va a ser que nos va a permitir generar la jerarquía de cada una de las secciones o nodos hojas que éste requiera. Como pueden ver, va a imprimir primero el nombre de la sección y consecuentemente va a llamar cada una de las jerarquías de los elementos que lo contenga. Y ahora nuestra clase de tipo empleado va a implementar igualmente la interfaz de Churros Company, pero en este caso vamos a hacer que signifique un nodo hoja. El anterior era un composite, pero este va a ser un nodo hoja. Le vamos a poner un nombre de empleado para representar esta hoja final, un constructor para definir el nombre del empleado, un método para regresar el nombre de la sección. Este método no lo vamos a soportar, el de agregar elementos a la sección, porque como no tenemos una lista a la que agregarle, este ya va a ser un nodo hoja que va a ser el final. Eso quiere decir que ya no va a tener más subsecciones o nodos hojas dentro del mismo. Por eso vamos a implementarle una excepción para que
no puede haber manera de que sea utilizado el método. Por último, definimos el método para generar la jerarquía. Este solo va a imprimir el nombre del empleado. Ya que tenemos cada uno de los métodos definidos para los composites y los nodos hojas, nosotros vamos a empezar a crear el patrón. Primero vamos a hacer que tengamos un churro inicial, que es el de la Churros Company. Entonces esta compañía de churros es la que va a derivar cada una de las subsecciones y cada uno de los empleos. Primero creamos la empresa en general, que va a ser de tipo Company Section. Acuérdense que Company Section es un objeto de tipo Composite. Luego vamos a definir cada una de las tres secciones, que va a ser la de producción, la de ventas y las tiendas distribuidoras. Como pueden ver, igualmente cada una va a ser de tipo Company Section. Luego vamos a tener adentro de los distribuidores la tienda principal. Esta también va a ser de tipo Company Section. Vamos a crear cada uno de los empleados. Estos empleados, como pueden ver, son de tipo de nodo hoja. Les vamos a indicar un nombre a cada uno de ellos y vamos a construir nuestro composite. A nuestro nodo inicial, que va a ser el composite primario, es el que tenemos aquí arriba, le vamos a agregar cada una de las tres secciones con el método de agregar sección. Le vamos a agregar el área de sección de producción, la de ventas y la de los distribuidores de tiendas. A la página de distribuidores de tiendas le vamos a meter una subsección que va a ser la de la tienda principal. Y ahora para cada una de las secciones le vamos a meter los empleados correspondientes. Estos ya van a ser de tipo nodo hoja. Entonces al área de producción le vamos a meter el empleado 1, el área de ventas le vamos a meter sus respectivos 2 empleados y el área de la tienda principal le vamos a meter 4 empleados que fueron los que creamos acá. Finalmente ya solo tenemos que llamar al nodo de generar la jerarquía del nodo principal. Eso quiere decir que es el objeto principal que tenemos aquí, el de Churros Company. Cuando nosotros indiquemos genérame la jerarquía de este objeto, nos va a regresar toda la estructura que creamos anteriormente. Ejecutamos el programa. Como pueden ver, primero tenemos la compañía de churros que tiene su área de producción y cada producción va a tener sus respectivos empleados. Se cierra el área de producción y luego vamos a entrar al área de ventas. Vamos a tener sus empleados respectivos, cerramos el área de ventas y luego vamos a tener las tiendas distribuidoras. La página principal, que va a ser la tienda primaria, va a tener 4 empleados, cerramos la tienda principal, los distribuidores y los churros se termina. Se acaba la compañía de churros. Y así es como funciona el patrón de diseño Composite. Este es un patrón de comportamiento que nos va a ayudar para manejar un request sin nosotros saber quién lo va a procesar. Este se lo va a estar pasando de uno a uno hasta que alguno pueda hacer el manejo o que ninguno se lo haga. Este patrón funciona de la siguiente manera. Nosotros tenemos un handler y nosotros vamos a estar implementando esa interfaz del handler. En este caso vamos a estar trabajando con una fábrica de churros y aquí nosotros le vamos a estar pasando una cierta implementación de un ingrediente. Entonces cuando nosotros querramos preparar cierto tipo de churros, nosotros le vamos a pasar un ingrediente específico. Pero nosotros solo vamos a estar llamando a la implementación inicial. Entonces, una vez que nosotros intentemos procesar ese ingrediente, si no puede, automáticamente se va a comunicar con su otra implementación y si esta tampoco puede, se va a estar comunicando con su siguiente implementación. Y si ninguna puede, entonces ya vamos a mandar que el ingrediente es inválido. Empezaremos creando nuestra interfaz, que va a ser la del handler. Adentro de este nosotros tenemos que tener un método que va a ser el que nos va a ayudar a setear el siguiente handler. En este caso va a ser del tipo de la misma interfaz. Igualmente tendremos un método para hacer el procesamiento. En este caso nosotros vamos a estar enviando un ingrediente. Crearemos la clase de ingrediente. En este caso solo va a tener un nombre de ingrediente. Y vamos a tener el constructor y una función para nosotros poder regresar el nombre del ingrediente. Y ahora sí crearemos las tres implementaciones. La primera va a ser la de los churros regulares. Para cada una de estas implementaciones, primero nosotros ocupamos poner una referencia privada a la siguiente handler. Después vamos a implementar el método para setear la fábrica. Este igualmente va a recibir los mismos parámetros y vamos a estar seteando este valor privado. Y ahora es cuando implementaremos el método del procesamiento.
Aquí es donde implementarán la funcionalidad dependiendo cuál sea su caso. Pero la base principal va a ser, primero vamos a identificar cuál es el nombre del ingrediente. Entonces, si el nombre del ingrediente es igual a un ingrediente regular, nosotros vamos a decir ahorita nomás que el ingrediente fue procesado por este handler que es el normal. La siguiente parte va a ser para identificar si el handler fue seteado o no fue seteado. Eso significa que todavía puede haber alguien dentro de la cadena de responsabilidad para hacer el procesamiento. Si sí hay alguien seteado, entonces se lo vamos a pasar el ingrediente. Entonces decimos handler.process y le pasamos el ingrediente. Y por último, el último caso ya indicaría que ya no tenemos a nadie dentro de la cadena de responsabilidad y de que ninguno pudo procesarlo. Entonces nosotros le vamos a indicar al usuario que el ingrediente que nos pasó es un ingrediente válido que no podemos procesar. Ahora veamos cómo funcionaría el soft churros. Esto va a permitirnos crear churros más suavecitos. Las implementaciones iniciales van a ser completamente iguales, solo que ahora nosotros lo vamos a estar pasando, el ingrediente lo vamos a estar validando contra el soft ingredient. Entonces, si sí lo puede procesar, entonces vamos a decir que el ingrediente ahora fue procesado, pero por el handler soft. Para el hard churro, este nos va a permitir procesar churros que sean un poco más duritos e igualmente este va a estar validando que reciba un ingrediente duro. En caso de que no se cumpla y ya sea la última fábrica, nos va a mandar el mensaje de ingrediente inválido. Ahora veamos cómo lo utilizaría nuestro main. Nosotros vamos a hacer las tres implementaciones para cada una de las fábricas. Vamos a tener la del churro normal, la del churro suave y la del churro duro. Como seteo inicial, vamos a hacer que la máquina de churros normales setee dentro de su handler los churros suaves. Y dentro de los churros suaves, nosotros vamos a estar seteando los churros duros. Entonces así, si tuvieran más handlers, ustedes setearían el hard churro con su siguiente handler y por eso es que se llama cadena de responsabilidad. Crearemos el ingrediente. Para este primer ejemplo va a ser de churro regular y nosotros vamos a intentarlo procesar siempre con el churro inicial, que sería la fábrica principal, porque si no, no vamos a estar llamando nunca ni a la soft ni a la hard. Luego convertiremos ese mismo ingrediente en uno suave y convertiremos ese ingrediente en uno duro y lo vamos a volver a procesar. Y finalmente vamos a crear un ingrediente picoso y se lo vamos a intentar procesar a ver qué mensaje nos manda. Ejecutamos nuestro programa y como pueden ver, la primera vez nos indica que fue manejado por el churro normal. Luego, cuando nosotros le pasamos un ingrediente suave, el primero dijo pásala. ¿Por qué? Porque este no pudo ser el handler, pero igualmente fue procesado después por los churros suaves. Cuando le mandamos el ingrediente duro, este lo tuvo que pasar dos veces hasta que lo pudiera procesar el churro duro. Y finalmente, cuando nosotros intentamos pasarle un ingrediente picoso, este nos pasó dos veces el mensaje y luego dijo que ya no lo puede procesar porque ya no tenía nadie más en la cadena. Y así es como funciona el patrón de diseño cadena de responsabilidad. El patrón Bridge es un patrón estructural que nos va a servir para compartir una implementación entre múltiples clases. Veamos un escenario en el que no utilizamos un bridge. En esta ocasión, digamos que tenemos una fábrica de churros que va a ser una interfaz que la van a estar implementando otras clases que van a ser una fábrica de churros pequeña, una mediana y una grande. Y estas fábricas de churros ocupan una máquina de churros integrada en su máquina de churros principal. O sea, la fábrica va a necesitar una máquina de churros. Para que nosotros podamos utilizar esa máquina de churros, nosotros tendríamos que utilizar una implementación para cada una de las máquinas de churros. Entonces, si nosotros tuviéramos una máquina de churros de chocolate, para poderla ingresar en nuestra máquina de churros pequeña, ocupamos una implementación que sea específicamente para eso. Si quisiéramos una para la mediana, estaríamos creando una máquina de churros de chocolate mediana y si fuera la grande utilizaríamos la grande. Pero ¿qué pasa si ahora tenemos un nuevo sabor? Ahora tenemos máquinas de churros de fresa. Entonces tendremos que crear otras tres clases para cada una de las máquinas para que pueda utilizarse correctamente. Y aquí es donde entra la implementación de Bridge.
Lo primero que va a hacer es utilizar una implementación para cada una de las fábricas de churros y después vamos a tener una interfaz que va a ser la que se va a utilizar para la máquina de churros y esta va a estar implementada con cada uno de los sabores. Y ahora cuando estemos en la clase abstracta, vamos a nosotros utilizar una máquina de churros interna que cualquiera de nuestras fábricas, sin importar el tamaño, es la que van a utilizar. Veamos este ejemplo en Java. Nosotros primero crearemos nuestra fábrica de churros. Esta va a tener una máquina de churros interna que va a ser protegida para que todos los hijos puedan acceder a ella, seguido del constructor para que nosotros podamos ingresar una máquina de churros en nuestra clase. Y luego vamos a tener un método abstracto para que, dependiendo de cuál sea nuestro tamaño de la fábrica, es el método que se va a utilizar. Vamos a crear nuestra fábrica de churros pequeña con su respectivo constructor que va a llamar al constructor padre. Y vamos a sobreescribir el método en el que vamos a hacer una implementación para la máquina de churros pequeña. En esta máquina nosotros vamos a estar utilizando el método del objeto que creamos para iniciar la máquina de churros y luego vamos a utilizar su otro método que veremos más adelante, que es el de obtener el tipo de churro. Haremos lo mismo pero con la clase mediana. Esta solo va a tener una implementación diferente que va a ser un mensaje de churros medianos y la clase grande que va a ser la de los churros que van a ser fabricados de tamaño grande. Ahora definiremos nuestra interfaz que va a ser el de la máquina de churros. Esta va a tener dos métodos, el de empezar la máquina de churros y uno para que nos regrese el tipo de churro. Implementaremos el churro de chocolate en esta clase que utilizará el método de iniciar churros. Este solo va a mandar un mensaje y el segundo método que lo vamos a sobreescribir nos va a regresar el tipo de churro que va a ser un churro de chocolate. Haremos lo mismo pero para la clase de fresa. Vamos a implementar los métodos y vamos a hacer que nos regrese ahora un churro de fresa. Veamos ahora cómo se implementaría este método. Nosotros primero vamos a crear las máquinas de churros. Entonces primero vamos a crear una máquina de churros de chocolate y una máquina de churros de fresa. Vamos a hacer una fábrica para cada uno de los tipos, una fábrica pequeña, una fábrica mediana y una fábrica grande. Y dentro de cada una de las fábricas nosotros vamos a ingresar el tipo de máquina que va a contener esa fábrica. Y como pueden ver, ya se puede utilizar cualquiera de las dos máquinas sin importar el tamaño de la fábrica de churros. Entonces el primero va a ser de chocolate, el segundo de fresa y el tercero de chocolate igualmente. Al final solo vamos a decir para cada una de las fábricas que queremos preparar los churros y este ya va a utilizar el método correspondiente de cada máquina. Ejecutamos. Y como pueden ver, primero la fábrica de churros pequeña empezó su fábrica y está preparando churros de chocolate. Luego la fábrica mediana está preparando churros de fresa y la fábrica grande está preparando también churros de chocolate. Y así es como funciona el método Bridge. Adapter es un patrón de diseño estructural. Este nos va a servir para trabajar con clases que tienen interfaces incompatibles o cuando no tenemos acceso a modificar alguna API de terceros. Para la explicación de este ejemplo, imaginemos que tenemos una fábrica de churros y esta fábrica de churros va a recibir un objeto de tipo comida, que esta comida va a ser una interfaz. Entonces nosotros tenemos actualmente un proveedor de churros. Este proveedor de churros sí implementa la clase de la interfaz de comida y cuando implementa ese objeto nos crea un objeto de tipo churro. El objeto de tipo churro se lo vamos a estar pasando a la fábrica de churros que ya implementa una fábrica de comida como tal. Pero aquí lo importante es saber que tiene un método que nos va a permitir aceptar un objeto que sea de tipo comida. Ahora imaginemos que cambiamos de proveedor. Entonces este proveedor ahora nos va a dar churros rellenos. Entonces este nuevo proveedor, su clase de churro relleno, implementa una nueva interfaz que es de comida deliciosa. Ya no está implementando la interfaz de comida. Entonces, como ahora está implementando la interfaz de comida deliciosa, esta nueva clase de churro relleno ya no la va a poder aceptar la fábrica de churros, porque lo que espera la fábrica de churros es que le pasen en un subparámetro un objeto que sea implementado de la interfaz de comida. Pero este nuevo proveedor ya va a ser de la interfaz de comida deliciosa. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que el churro relleno lo vuelva a aceptar la fábrica de churros sin que tengamos que modificar el objeto de la clase de fábrica de churros?
ahí es donde entra el adapter. Nosotros vamos a hacer que la clase de churros rellenos se adapte a una interfaz que sea de tipo comida y nosotros podemos volverle a pasar el churro relleno como le hacíamos igualmente con el churro a la fábrica de churros. Para este ejemplo, veamos primero la interfaz de comida. Tenemos una interfaz que es de tipo comida que tiene dos métodos, que va a ser el de obtener la comida y el de obtener los ingredientes. Ahora tenemos este churro que va a implementar la interfaz de comida. Nosotros le vamos a pasar como variables iniciales la comida de tipo churro y los ingredientes que van a ser harina y agua. Vamos a implementar los dos métodos, el que nos va a regresar la comida y el que nos va a regresar cada uno de los ingredientes. Y ahora revisamos nuestra fábrica de churros. Como pueden ver, tiene un método que es de preparar churros que recibe un objeto que sea de tipo comida. Entonces este va a empezar el proceso, va a mezclar los ingredientes, o sea, va a tomar cada uno de los ingredientes que tenemos con el método que se llama getIngredients. Y luego vamos a tener en nuestro otro apartado el nombre de obtener la comida ya preparada. Y como pueden ver, estos métodos son implementados desde la interfaz que tenemos. Ahora es cuando llega nuestro nuevo proveedor y él utiliza la interfaz de comida deliciosa. Y como pueden ver, ahora tiene un método que se llama getChurrito y otro método que se llama getChurroIngredientes. Entonces, ¿qué va a pasar con este nuevo objeto que implementa esta nueva interfaz, que es la de comida deliciosa? El nuevo churro relleno, que ahora tiene igualmente su nombre, y ahora tiene nuevos ingredientes, que es harina, agua y cajeta. Implementa el método que como pueden ver es completamente igual, que solo nos regresa la comida, pero ahora se llama getChurrito. E implementamos el otro método que ahora son los ingredientes de este nuevo churro, que también regresa exactamente lo mismo que la otra interfaz. Pero como pueden ver, nuestra fábrica de churros no va a saber cómo utilizar estos métodos porque getIngredients ya no existe en el contexto actual. Ahora tenemos un objeto que ya no hereda de comida, sino que hereda de comida deliciosa. Y aquí es donde entra nuestro adaptador de comida deliciosa a comida normal. ¿Cómo funciona el adaptador? Primero que nada ocupamos recibir el objeto que sea de la comida deliciosa y vamos a implementar la interfaz de la comida original. Entonces la interfaz que ocupamos implementar va a ser la del objeto que sí va a recibir nuestra fábrica de churros, pero dentro vamos a estar almacenando un objeto que va a ser de la nueva tipo de comida, que es la que nos provee nuestro nuevo proveedor de churros. Vamos a inicializarlo en el constructor pasándole el objeto de comida deliciosa y ahora cuando implementemos nuestros métodos vamos a estar llamando los métodos del nuevo objeto, pero vamos a estar implementando la interfaz que ya teníamos anteriormente. Entonces, ¿cómo se utilizan estos nuevos métodos? Estos van a estar utilizando los nombres de la interfaz anterior, pero ahora vamos a estar llamando internamente al objeto que almacenamos que es del nuevo tipo. Entonces vamos a decir comida deliciosa.getChurrito, pero va a estar llamado desde la interfaz que se va a llamar getComida. Igualmente, en el otro método vamos a hacer, en vez de que solo nos regrese los ingredientes, ahora vamos a estar llamando al objeto que tenemos almacenado internamente y vamos a utilizar su método de getChurroIngredients. Y este método va a estar encapsulado dentro de la otra nueva, que es la de obtener los ingredientes. Veamos cómo lo utilizaría el cliente. Primero vamos a crear un objeto de tipo churro normal, que era el del proveedor anterior, y también vamos a crear un objeto de tipo churro relleno, que es el del nuevo proveedor. Vamos a inicializar nuestra fábrica de churros. Ahora, esa nueva fábrica de churros, primero le vamos a pasar el churro normal, el que ya teníamos. Como pueden ver, se le pasa como si nada, churros factory, preparar churro, y le pasamos el churro. Pero, ¿qué pasaría si quisiéramos pasarle el churro relleno? Descomentamos la línea, y como pueden ver, nos va a decir que este método no es compatible porque el argumento está esperando un objeto de tipo comida y no de tipo churro relleno. Entonces aquí es donde entra nuestro adaptador. Para este caso vamos a utilizar un objeto que sea de comida deliciosa a comida y a la hora de inicializarlo le vamos a pasar el tipo de objeto que es el churro relleno. Este es el nuevo objeto que nosotros tenemos actualmente y eso lo va a almacenar internamente y va a estar utilizando la interfaz que teníamos anteriormente que era la de la clase comida. Y a la hora de querer utilizar cada uno de los métodos ya vamos a poder decir
churro factory, punto preparar churro, y ahora en vez de pasarle el churro relleno como le intentamos hacer, ahora le vamos a pasar el adaptador. Y ahora nuestra fábrica va a seguir funcionando exactamente igual, sin necesidad de modificar la fábrica de churros. Ejecutamos y veremos que primero se realizó el proceso para el objeto de tipo churro, mezcló harina y agua y ahora nos dice que el churro está preparado. Y cuando le pasamos nuestro adaptador, ahora nos dice que se mezcló harina con agua y cajeta y nuestro churro relleno fue preparado. Y así es como funciona el patrón de diseño adapter. En estos principios, cada una de las letras tiene un significado. Comenzaremos por la letra S. Este es el que cada una de las clases tiene que tener una sola responsabilidad. Para este principio, imaginemos que estamos en una habitación. Entonces nosotros tenemos una clase que va a ser de tipo habitación. Adentro de nuestra habitación tenemos una función que nos va a servir para dormir. Pero luego a nuestra misma clase le agregamos una función para preparar comida. Entonces, el primer principio indica que la habitación solo debería de encargarse de una cosa, que sean cosas más específicas a la habitación, y no incluirle cosas que se podrían inducir que son más orientadas a la cocina. Entonces, ese es el primer principio. Luego continuaríamos con la letra O. Este es que cada una de las clases tiene que ser abierta y cerrada al mismo tiempo. Ahora dentro de nuestra misma habitación tenemos una ventana. Dentro de esta tendremos una función que nos va a ayudar para mostrar la luz. Y tenemos otro método que nos va a ayudar para cerrar la ventana. Pero ahora imaginemos que tenemos una ventana eléctrica. Esta se va a cerrar de una manera diferente. Entonces nosotros agregamos una función para cerrar la ventana de manera automática porque ahora ya es eléctrica. Pero con esto rompemos el principio de abierto y cerrado. ¿Por qué? Porque una clase es mejor que esté cerrada a su funcionalidad, pero que esté abierta a extenderse en otras clases. Entonces, en este caso, lo ideal es recortar esta función y pasarla a nuestra ventana eléctrica, que esta ventana eléctrica nosotros vamos a extender la ventana original. Y esta ya va a ser la que va a tener la funcionalidad para cerrar la ventana de manera automática. Continuando con la letra L, esta es la sustitución del least cup. Ahora dentro de nuestra habitación tenemos una cama. Esta es una interfaz que va a tener un método para dormir. Y ahora tenemos una cama individual que va a estar implementando esa interfaz. Y aparte, tenemos otra clase que va a ser una cama king size que igualmente va a estar implementando esa misma cama. Entonces, ese principio nos indica que no importa cuál cama estemos utilizando, cada uno puede sustituirse sin ningún problema en el método que estemos requiriendo. Para este ejemplo, yo creo una cama individual y una cama king size. Tenemos un método que nos va a ayudar para dormir, que va a recibir una cama, y esta cama va a estar llamando al método de dormir. Entonces nosotros vamos a estar invocando la cama, y primeramente con la cama individual y después con la cama king size. Y entonces no importa cuál sea el que le pasemos, no deberíamos de tener ningún problema con la sustitución de esta interfaz. Si por alguna razón esta no se cumple, entonces estaremos incumpliendo ese principio. Seguiría la letra I, que es para la segregación de interfaces. Ahora imaginemos que tenemos una interfaz que va a ser de tipo habitación. Y dentro de esta nosotros tenemos un método para prender la luz dentro de nuestra habitación. Y ahora creamos una cocina que va a estar implementando la habitación. Y entonces ya nosotros podemos definir el método para prender la luz. Igualmente con la habitación para dormir implementamos ese mismo cuarto y aquí ya estaríamos usando nuestro método de prender la luz. Hasta aquí todo bien, hasta que nosotros implementamos dentro de nuestra interfaz, creamos otro método que es para cocinar comida. Entonces cuando estemos en la cocina nosotros podemos implementar este método de cocinar comida sin ningún problema. Pero cuando lleguemos a la habitación para dormir, puede que realmente no querramos cocinar comida ahí. Puede que sí, pero lo usual es que no. Entonces así es como nosotros rompemos el principio de segregación de interfaces.
¿Por qué? Porque nosotros solo tenemos que hacer las interfaces que hagan lo justo y necesario y que sean de la manera más abstracta posible. Y continuaremos con la letra D, que sería la inversión de dependencias. Ahora, volviendo a nuestra habitación, nosotros vamos a implementar el constructor de la habitación. Agregaremos una televisión a nuestra habitación. Esta televisión actualmente solo es una interfaz, pero igualmente tenemos dos clases que van a estar implementando esa interfaz. La primera va a ser la televisión 4K y la otra va a ser una televisión en HD. Y en nuestro constructor, nosotros vamos a estar inicializando la televisión en HD. Y al hacer esto, nosotros ya rompimos el principio de la inversión de dependencias. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros inicialicemos una habitación, siempre va a tener la habitación en HD. Y nosotros no queremos que siempre tenga una habitación en HD. Lo que indica este principio es que mejor nosotros tenemos que tenerlo de algún otro modo, recibirlo. Por ejemplo, aquí sería en este caso desde el constructor. Nosotros vamos a recibir la televisión que queremos asignar y se la vamos a estar asignando a la variable privada de esta clase. Pero nosotros ya cuando creemos un objeto de tipo habitación, le tenemos que pasar el tipo de televisión y entonces ya lo podemos sustituir sin ningún problema. Y así es como funcionan los principios SOLID. Y así termina nuestro video. Espero que hayan aprendido muchas cosas y si empiezan a utilizar por lo menos 3 patrones de diseños en sus próximos proyectos, van a empezar a ver una gran diferencia. Así que suscríbanse y no olviden su abrigo.